Saludos amigos de BPI, a esta hora hacemos el presente contacto desde la Federación Médica Venezolana a propósito de la llegada de la ayuda humanitaria al país. A esta hora vamos a escuchar declaraciones del doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación, quien ofrecerá más Vamos a detalles. decir que en sus principios, comenzando el 2000, no se lo advertimos. Cuando incluso en el 2001 le solicitábamos al ministerio que declararan la crisis de salud en Venezuela. No existía la calamidad inmensa que tenemos en los hospitales, falta de medicamentos, insumos, material médico quirúrgico, hospitales ya vacíos porque no hay medicamento y la gente prefiere irse a su casa a pasar sus últimos momentos de vida. Realmente estamos ante una crisis de vida, porque lo que tenemos es la muerte en los hospitales y en la calle. Y allí es donde está enfilado desafortunadamente este gobierno del fracasado socialismo del siglo XXI con el exterminio de la población venezolana, que ha llevado a muchísima gente a migrar, a huir en estampida del país. Realmente estamos ante el holocausto a la salud del pueblo de Venezuela, el holocausto general que apunta al exterminio y al crimen de lesa humanidad en los hospitales y en las casas, en las calles. Los medicamentos que desde hace 7 meses creíamos que iban a llegar, o hace 7 años, cuando dijimos por primera vez lo del holocausto, que realmente estábamos ante el holocausto, lo vislumbró la Federación Médica, lo vislumbraron nuestros políticos y lo sufrió el pueblo de Venezuela con la mortalidad inmensa que tenemos en los hospitales. Ya no estamos hablando por eso de morbimortalidad, sino de mortandad, que desafortunadamente tampoco podemos decir cifras porque las ocultan. Y si las tuviéramos, de pronto el gobierno se las inventa para atacar por cualquier vía a quien lo dice. La ayuda humanitaria que se ha estado solicitando, esa que debió haber llegado hace unos mes y medio o 2 meses por Cúcuta o por Roraima, Colombia o Brasil, fue bloqueada, quemada y prácticamente diezmaron a la población indígena de Guayana, en la frontera con Roraima, con Brasil, donde hubo una gran cantidad de muertos. Y esa ayuda humanitaria está bloqueada, está represada, toneladas de medicamentos, toneladas de insumos, toneladas de material médico quirúrgico, medicinas y comida en ambos lados de la frontera. Sin embargo, llegan por otra vía Panamá, aparentemente, y hay una distribución atípica donde nadie sabe si realmente llegaron, pero si hablamos con la gente y los colegas del Hospital Universitario de Caracas, con la maternidad Concepción Palacio, o el JM de los Ríos, de San Bernardino, o algún otro hospital del área metropolitana de Caracas, resulta que ahí no ha llegado nada. Absolutamente nada. ¿Quién se encarga de recibirlo y distribuirlo? Bueno, nosotros a ciencia cierta no sabemos, pero se menciona con mucha frecuencia la palabra Cruz Roja, a quien respetamos mucho. La Cruz Roja Internacional, más de 130 años de historia internacional de ayuda imparcial. Y en esa imparcialidad creo que la Cruz Roja no quiso participar ni en Cúcuta ni en Roraima. Ahora está aparentemente participando sola. Federación Médica ha ofrecido, nuestra institución ha ofrecido, de una manera voluntaria, por supuesto, sin ningún tipo de interés más allá que el de brindar ayuda al más necesitado, al menesteroso, a nuestro paciente, a nuestros vecinos, que cada uno del venezolano tiene un poco más o un poco menos de necesidades. En salud, muchísimas.
El que va a una clínica va a saber lo que es costos, porque realmente es muy difícil mantenerse en una clínica, en una patología. Y en los hospitales hay que llevar todo. Entonces, esta ayuda humanitaria es urgente que llegue a los hospitales de niños, a los hospitales oncológicos, en el Hospital Oncológico Padre Machado, en el Luis Racetti de Cotiza, o en el Pérez Carreño de Valencia. No ha llegado nada. Entonces se nos están muriendo solo hablando de oncología, y los niñitos siguen haciendo cola para que los resuelvan en los hospitales pediátricos. Entonces, ¿para qué la ayuda humanitaria? Para aquellos del gobierno que lo negaron, el presidente en funciones, el ministro, que de paso en la reunión que estuvimos el año pasado se declaró incompetente para resolver los problemas económicos de los gremios de la salud, de los trabajadores en general del ministerio. Aparece ahora en una foto donde supuestamente entregaron una ayuda humanitaria en algunos hospitales que no los vimos protestando por los medicamentos. Hemos visto ahí en el Pérez Carreño, el Hospital Miguel Pérez Carreño, a los médicos, a las enfermeras, al equipo de salud, exigiendo por los medicamentos para salvar vidas. El JM Los Ríos para salvar niñitos. En el oncológico para que tengamos medicamentos y poder operar los pacientes oncológicos. Y así sucesivamente en muchísimos hospitales en Mérida, el HULA, en Ciudad Bolívar, el Hospital Universitario Ruiz Páez, en el Hospital Universitario del Zulia, el Hospital General del Sur, en fin, en alrededor de 300 hospitales del país exigiendo por dotación, por insumos, y no ha llegado nada. Solo algunos mencionados por voceros de la Cruz Roja que no están en las listas principales. Sin embargo, todos los hospitales necesitan insumos y medicamentos, incluso los semiprivados, porque ahí mencionaron algunos semiprivados donde la gente tiene que pagar. Pero nosotros estamos exigiendo es para resolver los problemas sin costo adicional. Esa es la ayuda humanitaria de lo que llegue, y ahí ratificamos lo que ha dicho la Federación Médica Venezolana, lo que han dicho los colegios de médicos de Venezuela, 20 colegios de médicos comprometidos, sus presidentes. Otros 4 no están comprometidos, pero sí los médicos de esos 4 estados, como es el Distrito Capital, Miranda, Yaracuy y Bolívar. Y los 20 colegios con sus presidentes de colegios allí, y las seccionales. En total, 20 presidentes de colegios, más los 4 colegios que mencioné, los médicos agremiados, las seccionales, que son entre 20 y 28, todos, y la institución federativa dispuesto a estar incluso como centro de acopio si fuese necesario. No es la idea, porque todo lo que llegue, debemos tener un control perceptivo de lo que llegó. Luego almacenarlos, el que se ocupe del almacenaje, que no es el que recibió. Y luego el de la distribución, que no es el que almacenó, sino el que va a distribuir. Y en la emergencia, en la consulta, en pabellones, en el área quirúrgica, o los bancos de sangre, o las unidades de diálisis, allí el equipo de salud resolvieron el problema con lo que llega, que no es precisamente el equipo de salud el que va a estar recibiendo, almacenando y distribuyendo. No, nosotros vamos a recibir para salvar vidas. Esos es más o menos los 4 o 5 puntos que debemos tener para que se presenten cuentas claras. Y allí es donde estamos anotados con la Iglesia, con Cáritas, la Federación Médica, el equipo de salud, todos, las ONG, Amisucre, Solidaridad, en fin, más de 200 instituciones de voluntarios y todo el voluntariado que ha venido a la Federación y los que la Asamblea Nacional tiene. Millones ya de voluntarios dispuestos a ayudar por la salud de Venezuela. La ayuda humanitaria es importantísimo que llegue.
La Asociación Médica Mundial, reunida en Chile en esta fecha, ayer y hoy, trató el punto con la CONFEMEL y apoya a su federación médica, apoya a los pacientes y solicita la apertura. Están dispuestos, y la Asociación Médica Mundial es de todos los países, aparte de la CONFEMEL, que somos 22, la Confederación Médica Latino-Iberoamericana, allí apuntalados por su presidente, que es nuestro amigo, el doctor, el colega Aníbal Cruz Enzano. Entonces, hoy están redondeando, finiquitando los acuerdos de el apoyo al pueblo de Venezuela. Entonces, es un apoyo general, universal, a esto inaudito que está sucediendo aquí en Venezuela. Los médicos lo sufrimos, el equipo de salud lo padece, pero el paciente se muere y sus familiares también lo sufren. Entonces allí es donde está ese gran conglomerado de pacientes, médicos, equipo de salud, que es la gran familia de la salud de Venezuela, que en este momento, con la angustia que nos embarga, estamos dando esta información con algún riesgo que se pueda correr, pero no importa. El riesgo vale la pena por la salud del pueblo de Venezuela, por nuestros hermanos que se nos están muriendo en este gran exterminio que ha instaurado el gobierno. Un crimen de lesa humanidad inaudito en esta época del siglo XXI, 2019, cuando creíamos que ya la situación de Venezuela y del mundo en salud iba a ser muchísimo mejor. Solo ocuparnos del calentamiento global, por ejemplo. No, aquí en Venezuela tenemos que ocuparnos de la salud y la vida. Algo básico, algo que es como respirar, salud y vida, homeostasis. Entonces, bueno, es un punto importantísimo que nosotros estamos tocando hoy, y el compromiso de la Federación Médica, el compromiso de los médicos de Venezuela por la salud y la vida. La ayuda humanitaria abierta, sin cortapisas y sin política. No puede ser entonces que los que no aparecieron o los que estaban negando la parte de la ayuda humanitaria, que aquí no existía problema, ahora son los que supuestamente la están trayendo y aparecen así, dando propaganda político partidista del gobierno. Eso no lo vamos a aceptar, el pueblo de Venezuela no acepta eso. Los médicos no lo aceptamos. El equipo de salud en general tampoco lo acepta, así como toda la comunidad nacional e internacional no acepta políticas partidistas que lo que va es en detrimento aún más de lo que estamos sufriendo aquí en Venezuela. Además de los bloqueos a todos los derechos de este gobierno actuante, el derecho a la vida, aquí con este holocausto, el derecho al trabajo. Están jubilando, por ejemplo, médicos después de 40 años de trabajo con 4.444 bolívares. Ejemplo, en Trujillo. Podemos incluso decir el nombre del doctor, el colega Chaparro. Entonces vemos que es uno. ¿Cuántos son? Miles con un salario miserable. Por eso es que además debemos defender nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a tener un salario digno, y estamos anotados para el 1 de mayo, con toda Venezuela manifestando en el lugar en que los líderes de la Asamblea Nacional con el presidente interino tengan a bien hacer la convocatoria en cualquier punto de Venezuela. Aquí en Caracas estaremos presentes, y en los estados estarán presentes todos los presidentes de colegios comprometidos con esta causa por las libertades del pueblo de Venezuela. ¿Una pregunta? Desde la Federación Médica se ha conversado con la Cruz Roja justamente para tener información sobre la ayuda humanitaria, eso por una parte, y por otra se ha dicho que supuestamente hay algunos productos, algunos insumos que han llegado a Venezuela y que casualmente al oeste de la ciudad, por poner solo un ejemplo, en Catia, se encuentran revendiendo insumos médicos que pudiesen ser parte de esta ayuda humanitaria que ingresó al territorio venezolano. Desde la Federación Médica, ¿tienen alguna información de eso? ¿Lo han investigado? ¿Lo van a investigar? ¿Cómo están haciendo? Una delegación nuestra, a propósito de una rueda de prensa que se hizo hace unos 2 días
en las puertas de la Cruz Roja, solicitó audiencia para el presidente y la directiva de la Federación Médica y aún no tenemos respuesta de parte de los directivos de la Cruz Roja. Nosotros estamos dispuestos a conversar con ellos para reorientar alguna situación que veamos anómala. Realmente también hemos visto en televisión algunas declaraciones de personas ligadas a la prensa, donde incluso hablan hasta de un carrito en la vía hacia Los Teques, donde ahí estaban vendiendo algún agua y quizás un cloro, lo que decía ahí el periodista en el momento, y también lo que mencionaban ustedes de Katia. Fue una delegación nuestra a Katia, desafortunadamente no pudimos llegar nosotros, pero sí la delegación, y ahí la delegación no vio nada parecido a una venta, pero sí habían algunos rumores allí mismo, en los locales, que estaban algo así como cuadrando una compra. Pero realmente no tenemos nosotros elementos como para decir de que hay o no hay una situación de este tipo, pero afortunadamente o desafortunadamente, aquí en Venezuela se sabe todo. Y si es así, de que de pronto hay una venta de algún elemento que haya llegado para la ayuda humanitaria, eso lo vamos a saber más pronto que tarde. Doctor, ¿cuál es la traba, según su experiencia, que está ocasionando esta falta de celeridad por parte de la Cruz Roja, aún sabiendo la situación de crisis que tienen los hospitales, para hacer la distribución oportuna de estos insumos? ¿Por qué se tardan tanto? ¿Por qué, si se dijo que no se iba a politizar, precisamente uno de los voceros cuando llegó la ayuda fue el ministro Carlos Alvarado? Si realmente la salud no estuviera politizada aquí en Venezuela, yo creo que esa ayuda humanitaria debió haber llegado por lo menos hace unos 4 o 5 años. Ahora llega y aparece el ministro, un funcionario que hasta ese momento no había dicho absolutamente nada, y el presidente en funciones había negado la crisis humanitaria, incluso había negado que entrara alguna ayuda. Tenemos algunas referencias de alguna ayuda que llegó a algunos hospitales. En el hospital JM de Los Ríos hubo una donación de medicamentos directos a los pacientes, y esa donación fue incautada por gente adepta al gobierno, incautada. Las madres de esos niños se quedaron sin esos medicamentos. Y también, otro ejemplo, en el hospital Magallanes de Katia, el hospital José de Gregorio Hernández, allí fue apresado un colega, el doctor Müller, por el hecho de recibir una donación, que de paso, autorizado por el director, en horas del mediodía, y a la medianoche, saliendo de resolver problemas quirúrgicos de mujeres embarazadas, pues es ginecostetra, pues fue preso. Entonces vemos que si no había, según el gobierno, problemas de crisis de salud, crisis de medicamentos, entonces, ¿cómo es que ahora salen diciendo que sí y trajeron? Y el propio representante máximo nacional de ese grupo gubernamental sale autorizando y con el ministro a la cabeza, diciendo que están en una distribución con hospitales que no sabemos exactamente cuáles son, porque incluso la representación que fue a la Cruz Roja no pudo ver la lista de esos hospitales, no pudo verla. Entonces, bueno, es un llamado a la atención a nivel nacional, a nivel a la Cruz Roja nacional, con todo el respeto que le tenemos a la Cruz Roja Internacional por su historia, de que no permitan la politización, porque ustedes dijeron que no participaban en lo de Colombia, mejor dicho Cúcuta, o en Brasil el Roraima, la Villa del Roraima, en la línea, porque eso era política. ¿Y qué es lo que están haciendo ahorita? Entonces, eso nos llama poderosamente la atención, y por eso es que le solicitamos que abran completamente ese compás
si es que hubo injerencia obligada de parte del gobierno, no lo permitan y mantenemos lo que le hemos dicho. Los directivos del Comité Ejecutivo de la Federación Médica estamos dispuestos a ayudar, a seguir ayudando. Ayer tuvimos una reunión muy importante con representantes del Cardenal y allí a los operativos de salud, a la ayuda humanitaria que permanentemente presenta con sus ONG amigas la Federación Médica, que hasta ahora en los últimos 30 años llevamos más de 2.000 atenciones médicas de ese tipo. Estamos ya montando unas 3 o 4, apenas tengamos un medicamento, un grupo de medicamentos para hacerlo en los sitios preseleccionados y ya hablados con los líderes de la comunidad. Entonces, el llamado es a que sigamos la ruta de la iglesia, que sigamos la ruta con Cáritas, que sigamos la ruta que ha planteado la Federación Médica y los médicos venezolanos, el equipo de salud de todas las instituciones profesionales de salud, y que podamos realmente ayudar como se merece Venezuela. Precisamente esa lista de hospitales se habría rumorado de que, bueno, en efecto, un día después que llegó la ayuda humanitaria a Maiquetía, me recuerdo que Carlos Ruiz, director nacional de salud de la Cruz Roja, mencionó que ellos habían propuesto al Ministerio de Salud que el Hospital JM de Los Ríos, el Pérez Carreño, el Hospital Universitario de Caracas y el Domingo Luciani fueran quienes fueran algunos de los hospitales beneficiados. Sin embargo, ellos esperaban confirmación del Ministerio de Salud. Sin embargo, se rumora de que estos fueron descartados porque su personal participó en protestas en los últimos meses, incluso desde el año pasado cuando comenzaron las protestas del sector salud. ¿Esto es posible? ¿Ustedes tienen alguna información de haber descartado esos hospitales por parte del Estado? Más allá de las referencias que nos han llegado, de que hospitales que realmente han manifestado sus carencias importantes de medicamentos e insumos, fueron, digamos que, vetados por el gobierno. Realmente, si eso es así, es parte o una suma del crimen de lesa humanidad, porque si están vetando al JM de Los Ríos, donde tenemos una cola de niñitos de alrededor de unos 4.000 a 5.000 niños para cirugía y más de 10.000 por medicamentos, 50 para trasplante renal y así una gran cantidad de sumatorios solamente en el JM de Los Ríos. Entonces están condenando a estos niñitos definitivamente a morir. Entonces, ¿quién los está condenando? ¿Es la Cruz Roja? ¿Es alguna otra institución que esté recibiendo estos medicamentos? ¿O es el propio gobierno que ya nos firmó el acta de defunción a todos los venezolanos? Porque definitivamente es quien nos ha creado este grave problema de salud, este grave problema general en Venezuela, y realmente ese pase de factura, esa retaliación a los familiares, a los pacientes y al equipo de salud que ha estado exigiendo y por supuesto protestando en la exigencia de la dotación hospitalaria, es inaudito, pero eso es lo que aparenta ser lo que está sucediendo, tanto para el clínico universitario, para estos hospitales que ustedes mencionan. ¿Y cuál es la observación, la recomendación que le hacemos a las autoridades de estas instituciones, o de esta institución que es la que está recibiendo los medicamentos? Que hablen con la sociedad médica, que hablen con la sociedad de internos y residentes de cada hospital, que son los que conocen al detalle de cuáles son las carencias, porque incluso algunos directores ni directores son, porque están colocados allí solo a recibir órdenes, y desafortunadamente con órdenes no se salva vidas en este tiempo de crisis severa de la salud de Venezuela. Segunda pregunta. Solo de 24 toneladas de insumos, si no me equivoco. ¿Cuántos insumos médicos sanitarios necesitarían ustedes para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano? Mire, habría que buscar aquí una computadora inmensamente rápida, o que yo pudiera tener los números ya en la cabeza. Pero fíjense que cada hospital tiene unas características propias, de acuerdo a la cantidad de camas presupuestadas y funcionando. El Hospital Clínico Universitario, en el
macroscópicamente, a grosso modo, pudiéramos hablar de unas 1000 camas, si estuvieran funcionando todas, con una sustitución de ellas rápida, estadísticamente bien hechas y que podamos salvar a esos pacientes que entran y salen, podríamos hablar de entre 2 y 4 días. Entonces, en ese índice de sustitución y rotación en camas, aparte de los pacientes en consulta y los que se operan, pues en toneladas es sumamente difícil hablarte, pero si tú me estás hablando de 24 toneladas, para el Hospital Universitario de Caracas, eso alcanzaría quizás para una semana, quizás para un hospital. Estamos hablando de 1000 pacientes sin colocar a los pacientes ambulatorios, los que se ven en la consulta al día de cada especialidad. Y cada especialidad de los departamentos cuenta con un staff de médicos de alrededor de 18 o 20 especialistas y unos 20, 24 residentes mínimo en condiciones normales. En las condiciones actuales, con esta diáspora y la obligación y el empuje que ha hecho el gobierno para que los médicos no vayamos, pues es menor. Y si hablamos de que éramos 31 millones de habitantes, y actualmente más o menos nos hemos quedado unos 28 millones, se nos han ido 3 millones y medio, entonces estamos hablando de que por lo menos el 33% de esos 28 millones de habitantes están en crisis de salud. Y hospitales también vacíos, tanto de pacientes como de médicos y equipos de salud. Entonces, la cantidad de insumos, de frascos de soluciones, de antibióticos que necesitamos, de medicamentos para que el diabético ande tranquilo y no se complique, para que el paciente hipertenso tenga sus antihipertensivos al día, para que los pacientes trasplantados, y ese es un hospital, el Hospital Clínico Universitario también hace trasplantes. Tenemos un equipo especial llamado Da Vinci, un robot para hacer cirugías, que está sin funcionamiento porque no tiene el mantenimiento ni tiene la parte tecnológica al día. Entonces, realmente se puede hablar de toneladas, pero allí hablamos de insumos pormenorizados, soluciones, los diferentes tipos de soluciones, los antibióticos, los medicamentos en general. Entonces, realmente, eso que llegó, hablando de 24 toneladas, alcanza para una semana de 1 o 2 hospitales tipo clínico universitario. Nueva pregunta. Gracias, colega. Bien, eran palabras entonces de Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, quien asegura entonces que tras la llegada de esta ayuda humanitaria al país hace ya aproximadamente 2 semanas y que se encuentra en distribución, se encuentra en las manos de la Cruz Roja. Estas 24 toneladas estarían alcanzando, si se distribuye correctamente, solamente a 2 hospitales, por ejemplo, alcanzaría al menos para una semana. Ellas exhortan entonces a la Cruz Roja a conversar o dialogar en este caso con la Federación Médica Venezolana, con asociaciones de médicos para poder participar en la, digamos, en esta distribución realmente a los hospitales que lo necesiten en el país. Rechazan que algunos de ellos sean vetados por motivos políticos o sociales por parte del Estado venezolano y rechaza entonces que sea ahora el gobierno de Nicolás Maduro quien se adjudique esto como una victoria tras esta llegada de la ayuda humanitaria, tras haber negado durante mucho tiempo la crisis humanitaria en Venezuela. También convoca entonces, como algunos otros sectores que lo han hecho durante estos últimos días,